Muy buenas noches, una vez más, estimados amigos y hermanos, les damos la bienvenida a esta página, a esta transmisión de la palabra del Señor desde la iglesia. Bueno, aunque estamos oficiando desde nuestro hogar, pero en representación de la iglesia del movimiento misionero mundial en el barrio, la urbanización Villa Juliana. Vamos, amados hermanos, a estudiar este yo soy que hemos leído acá, que está compuesto por tres aspectos. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mis amados, vamos a mirar que en este punto encontramos al Señor dando unas palabras muy consoladoras, dando unas palabras donde está confrontando una duda que encontramos aquí en primer lugar en Tomás. Tomás, llamado el Dídimo, se caracterizó porque era muy espontáneo, al igual que Pedro. Eran demasiado, soltaban lo que pensaban, a veces sin razonar. Y en algunas ocasiones esas imprudencias son favorables, porque es como cuando un docente está dando su tema, su instrucción, y le pregunta a sus alumnos: ¿me hice entender o entendieron? Y todos dicen sí, por no quedar mal. Pero hay alguno que dice: yo no entendí ni pío. Entonces, hay veces que esa espontaneidad, como en el caso de Tomás, porque Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces Tomás expresa no una incredulidad, sino una ignorancia. Y quizás esa ignorancia no solamente era participativa a él, sino los demás discípulos, los demás apóstoles, porque vemos que esto fue una charla posterior a cuando ya Judas salió para entregar al Señor. Entonces eso produjo una resolución y una publicación de un yo soy maravilloso de Cristo, porque el Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces el Señor le hace un énfasis al camino. En estas tres verdades que Cristo encarna, el énfasis está puesto en el camino, porque dice: nadie viene al Padre sino por mí. Es como si el Señor dijera: lo que yo les hablo es la verdad, y yo no solamente les muestro el camino, sino que a través de mí adquieren la verdad y disfrutan de la vida. Entonces, el término camino significa en este pasaje carretera, ruta, progreso o medio. Eso encaja en lo que el Señor quería decir, porque el Señor no dijo: yo les muestro el camino. Por ejemplo, Juan el Bautista le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? ¿O quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo: no, yo soy una voz que clama en el desierto, pero viene tras mí uno que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias. Entonces, Juan el Bautista mostró el camino. Los profetas, dice Pedro, mostraban el camino. Pero ¿quién es el camino? Cristo. Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es que Él es la única vía por la cual el ser humano podemos acercarnos al Padre, podemos entrar en la gloria eterna, disfrutar de la vida eterna. Nadie más. El Señor fue muy claro en enseñar y en testificar la voluntad del Padre, que no es por obras, no es por prácticas religiosas, no es por familia, no es por linaje, es por la fe en su Hijo, en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces encontramos en
en el Antiguo Testamento una serie de versículos, de textos, que nos van a corroborar que en el pensamiento judío ellos tenían claridad acerca de un camino, porque es que el Señor no les enseñó a su audiencia, que en su gran mayoría eran judíos, cosas que no fueran a entender, ¿no? El Señor fue muy claro, muy claro. Les hablaba de tal manera que ellos comprendieran, que su razón no quedara embotada, pero como la palabra de Dios es viva, era necesario que la aceptaran en sus corazones. Entonces, mire, en Deuteronomio 5:33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Si vamos a considerar en los versículos que vamos a mirar, todos hacen referencia al camino, a ese estilo de vida. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos tener un estilo de vida cuando tenemos unas directrices, unas normas? ¿Quién nos las da? ¿Quién nos las rige? Dios. ¿Por medio de qué? De su palabra. Por eso está muy relacionado la verdad con el camino. En Salmos capítulo 5, el versículo 8 dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Señor, yo soy una persona necesitada, débil, y me rodeo de muchas amenazas, de muchos enemigos. Por favor, como dice Jeremías, no es del hombre ordenar sus pasos, sino de Jehová. Tú eres el que ordena mis pasos, dice el salmista también. Entonces, el salmista lo que está diciendo es: Señor, yo no sé realmente cómo es la vida que a ti te agrada. Enderézcame en tu camino. Muéstrame cuál es la senda que tú quieres que yo lleve. Capítulo 18, versículo 30 de Salmos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Vuelve a relacionarse la palabra con el camino. El camino de Dios es perfecto, completo, entero, cabal, perpendicular. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, si nosotros vamos a Isaías capítulo 30, encontramos otra realidad aquí muy maravillosa. Dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. Mire que siempre está precedido del artículo singular definido. Él, porque no hay más caminos. La religión dice de que, como el dicho que se tenía, todos los caminos conducen a Roma, así todas las religiones conducen al cielo. No, señor, ninguna religión conduce al cielo. El que conduce al cielo es Cristo, su santa palabra, su santo evangelio, es el único camino al cielo. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, Isaías 30, 21, que le dirá: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El camino del Señor, o la vida de Cristo, el cristianismo, es un camino angosto. Angosto. Es un camino porque nos va a llevar a una puerta estrecha, donde entramos uno por uno. Aquí no vamos en multitudes, sino uno por uno. Ahora, en el capítulo 35, el versículo 8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Miren que aquí el profeta Isaías aclara que lo importante es estar en el camino. Para ser salvo no se necesita ser una persona con un coeficiente intelectual supremamente elevado, porque hay muchas personas que son racionalmente supremamente inteligentes, pero espiritualmente totalmente torpes, porque les cuesta creer que hay un Dios todopoderoso. Entonces, por eso dice: el que anduviera en este camino. Si usted, amado hermano, está en el camino, si usted está en Cristo, nadie lo puede sacar de ahí, excepto que usted se quiera salir. Dios nos guarde y nos libre. Porque este camino, si nosotros
seguimos en Él, no nos vamos a extraviar. ¿Por qué? Porque dice ahí, y Él mismo estará con ellos. Él mismo, el camino. Es que el camino no solamente hace referencia a la senda, sino a aquel que conoce la senda. Y Cristo Jesús es el que nos enseña el camino, pero también es el camino como tal. Ahora, en el libro de los Hechos, el capítulo 24, encontramos que los enemigos de la obra reconocieron a la iglesia o al evangelio como camino. Capítulo 24, el versículo 14, porque repito, el término camino hace referencia a ese modus vivendi. Dice el versículo 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, ¿cómo llamaban al evangelio los fariseos y los saduceos? Herejía, o sea, algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, al igual que hoy en día, a la sana doctrina, las personas que están en una doctrina que no viene inspirada por Dios, llaman a la verdad herejía. Y se niegan a aceptar que están equivocados. Y esto es una consecuencia, dice el apóstol Pablo, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a un espíritu de mentira para que se pierdan. La herejía, dice la palabra, que no garantiza, no aprueba para entrar al reino celestial. Entonces dice acá, según ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están. Nuevamente aquí el apóstol Pablo, que está siendo interrogado, relaciona muy directamente a Jesús, a la manera de que vive de Cristo, con la enseñanza que da la palabra, que da la ley. Entonces, Cristo es ese camino. Ya miraremos algo más con respecto a este aspecto, porque estas preguntas que le generaron al Señor, aún hoy en día, son motivo de controversia. Entonces, mis amados hermanos, el camino es seguro porque es veraz y conduce a la vida. El camino, Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa verdad? Verdad en el griego habla de veraz, que no oculta nada. El Señor no ocultó nada, nada, porque Él es la verdad, Él es transparente. Ahora, verdad en el Antiguo Testamento, en el hebreo, significa estabilidad, firme, recto, confiable. O sea, que vale la pena descansar en lo que la verdad nos dice. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Vamos nuevamente a abrir las páginas sagradas en el libro de los Salmos, el capítulo 25. El versículo 5 dice, encamíname en tu verdad. Vuelve a relacionarse el camino con la verdad. Dice, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El proverbista dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y dice que hay algunos que son sabios en su propia opinión. O sea, según ellos están bien, pero su camino les conduce al mal. En cambio, Cristo, Él es la verdad. Él no solamente nos va mostrando, guiando el camino, sino que nos va sosteniendo por una verdad. Lo que nos espera, lo que nos promete es real, es verdad. Y esto es lo que ha sostenido la confianza, la convicción, la fe de millones que a lo largo de la historia, muchos han sacrificado sus vidas por creer esa verdad. Y la Biblia dice que ninguno de cuantos en Él esperan serán avergonzados. Ahora, en el capítulo 43, es un texto que en estos días consideramos, pero que encarna algo. Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Recordemos que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, aquí tenemos relacionado
otro elemento que sirve para mostrar el camino. Es la luz. Es la luz, porque en el camino hay luz, fuera del camino hay tinieblas. Entonces, aquí está relacionada la luz con el camino. ¿Y a dónde nos conduce la verdad? ¿A dónde nos conduce? Al monte de Dios, a la presencia del Dios viviente. Ahora, en el capítulo 86, el versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué encontramos muchas veces al salmista diciéndole enséñame, enséñame? Porque él reconoce que nosotros no venimos diseñados. O sea, de parte de Dios, él sí, dice Eclesiastés, que él creó al hombre perfecto, pero él buscó muchas perversidades. Ahora, ¿qué hace al hombre buscar muchas perversidades? Esa naturaleza inherente del pecado que nosotros heredamos de Adán. Nosotros vemos que aún los niños, pues vemos el ejemplo bíblico, porque todo debemos basarnos en la palabra, que estaban en el vientre y ya estaban peleando allá Esaú y Jacob, y ni siquiera habían nacido, pero ya la maldad estaba inherente ahí, querían prevalecer. Es más, dicen los estudiosos que hay casos en los que uno de los bebés tiende a devorarse al otro. Entonces, miren que en la palabra está. Por eso es que nosotros debemos aprender, aprender. El Señor dijo, aprended de mí, aprended de mí. Nosotros necesitamos creer. ¿Y por qué somos motivados y vemos ir en la enseñanza de Él? Número uno, porque nos conduce a la victoria. Y número dos, porque lo que el Señor nos diga es real, es confiable, es veraz. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos una proposición muy clara del Señor. Dice el versículo 32 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que hace una persona libre del pecado? Cuando conoce la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él es la verdad. Él lo dijo. Entonces, solamente aquellos que tienen una relación personal con Cristo son los que pueden librarse de la esclavitud del pecado, de la manipulación del diablo. No los que son religiosos, no, los que conocen a Jesús, los que tienen una relación permanente con Cristo. Ahora, en San Juan 17, 19, dice: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué nos limpia? ¿Qué nos santifica a nosotros? La verdad. ¿Y qué es la verdad? Dice versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo se nos revela, por eso la Biblia presenta a Cristo como el verbo. Es esa acción que produce movimiento. Mis amados, en el capítulo 18, el versículo 37 y 38, dice: le dijo entonces Pilato, le dijo a Cristo: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Miren la respuesta que le dio Cristo al interrogatorio de Pilato. Y le dice el Señor: todo aquel que es de la verdad oye mi voz, de la verdad. Porque San Juan también dice en capítulo 3 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego dice que muchos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué no se quisieron acercar a Dios? Dice: para que sus obras no sean reprendidas. O sea, hay personas que quieren estar en la mentira, que quieren vivir una vida pecaminosa y aún así quieren entrar al cielo. Y así no es. Es oyendo la verdad. Y la verdad nos señala a nosotros como culpables. Cada vez que usted y yo vayamos a la palabra, la conciencia nos va a encontrar culpables. Pero también la Biblia nos va a mostrar el camino hacia el abogado. ¿Quién es? Cristo, la verdad. Que Él nos va a decir: si usted cree en mí, si usted ha creído en mí, descanse, porque yo te justifico.
pero es necesario creer las cosas como la Biblia la muestra. Entonces, miren lo que dijo Pilato. Le dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Por qué no se quedó Pilato para que Cristo le contestara qué significaba la verdad? ¿Por qué? Porque nadie que está delante de Cristo puede permanecer ahí como si nada. No. Mire, recuerden los que iban a apedrear a la mujer adúltera. El Señor ni siquiera lo miró, simplemente le dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Entre ellos, delante de muchos otros religiosos, habrían apedreado a esa mujer. Pero delante de Jesús, delante de aquel que activa la conciencia, delante del Salvador del mundo, delante de la verdad, ninguno se atrevió. Porque ellos se sentían de que si solamente levantaban la piedra para tirársela, ellos veían en los ojos de Cristo que conocía todo su pecado y su maldad. Y entonces diría, como usted hizo, así tú mereces también. Pasa ahí, también te apedreemos. Y no, ahí sí no. Cuando nos toca a nosotros, no, ahí sí, hagámosle suavecito porque yo también voy a ser participante de ese juicio. Entonces yo no quiero eso. Cristo es la verdad, mis amados hermanos. Cristo nos ofrece esa confiabilidad. Lo que Cristo nos diga. Y por eso yo me refiero quizás a todas aquellas personas que hasta este momento no tienen claridad por ejemplo, en verdades como la realidad de un infierno, la realidad de la Trinidad, la realidad del bautismo en el Espíritu Santo, la realidad del arrebatamiento, la realidad de ese juicio que va a venir. Hay muchas personas que no creen en esto, la realidad de que Cristo es el verdadero reposo. Entonces, ¿quién es el que nos enseña a nosotros todas esas verdades? Jesús. Jesús. ¿Quién es el que dio la fórmula bautismal? Jesús. ¿Quién es el que abrió la gran comisión? Jesús. ¿Quién es el que nos enseñó que hay un Padre, que hay un Espíritu Santo? Jesús. Entonces, ¿quién es el que nos enseñó a orar en el nombre del Padre? En el nombre de Cristo al Padre. Jesús. Es decir, si usted y yo queremos tener tranquilidad de que estamos en una sana doctrina, estudiemos a Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? Y si creemos que Cristo es Dios, y si creemos que Él es la verdad, pues entonces, ¿qué hacemos escuchando a interpretaciones que son contrarias a la enseñanza de Jesús? Porque la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, si aún un ángel descendiere del cielo y os anunciare otro evangelio, el tal sea anatema. Y todos sabemos que anatema significa maldito. Entonces, si hay un solo evangelio, ¿y cuál es ese evangelio? El que enseñó Jesús. ¿Por qué razón no nos ceñimos a lo que enseñó el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo enseñó la santidad. El Señor Jesucristo enseñó el sometimiento a las autoridades. El Señor Jesucristo enseñó el sometimiento y el respeto a los padres, el cuidado a los padres. El Señor Jesucristo enseñó el cuidado a los niños. El Señor Jesucristo enseñó el respeto que se debe tener en el templo. El Señor Jesucristo enseñó la disciplina para orar. El Señor Jesucristo enseñó la evangelización, la obra misionera. El Señor Jesucristo enseñó sobre el bautismo en el Espíritu Santo, sobre la investidura de poder. El Señor Jesucristo enseñó sobre la importancia de ir a la Escritura para definir cualquier contratiempo, contradicción espiritual. Todo eso nos lo enseña el Señor. ¿Y por qué no le hacemos caso a Él? Porque muchas veces no creemos que Él es la verdad. Pero Jesucristo es la verdad. Ahora, Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, Jesucristo como la vida nos ofrece comunión y aliento. Porque en la ley también encontramos que la vida, así mismo como la verdad, está muy relacionada con la instrucción espiritual. O sea, estos tres aspectos, camino, verdad y vida, todos tienen una relación directa con lo que es la instrucción espiritual. Entonces,
El término vida, amados hermanos, en el griego hay dos términos para vida. Uno es zoe, que significa vida integral del hombre, es decir, no solamente la vida física, sino la vida inherente, ese aliento, o sea, hace referencia también a la vida espiritual. Porque el término bios, ese término sí se refiere simplemente a la vida, al ciclo normal de la vida, o a la vida común secular. Por eso ahí habla del término biología, que es un término compuesto, bio, vida, logos, estudio, es el estudio de la vida. ¿De cuál vida? De todos los seres vivos. Pero ahí no profundizan en la vida del hombre, porque el hombre es una criatura diferente al resto. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el término zoe sí hace referencia a esa vida espiritual, esa vida integral que el hombre tiene. Entonces, volvamos nuevamente, amados hermanos, a la palabra. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 16, el versículo 11, donde encontramos un texto muy precioso acá. Salmos, capítulo 16, versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. Escuche bien y lea. Me mostrarás la senda. Senda es sinónimo de camino. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿A dónde nos conduce la senda de la vida? A la presencia de Dios. Entonces, mire que está relacionado camino, verdad y vida. Ahora, en Proverbios capítulo 6, el versículo 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Mire, amado hermano, la Biblia dice que las palabras dadas por un pastor en las congregaciones son como un clavo hincado. Así como el pastor da una enseñanza que muchas veces no le gusta a la congregación, le ofende porque le tocó donde estaba su ego. Igual son los padres con los hijos. Muchas veces los hijos no se ponen contentos con las normas que establecen los padres en el hogar. Pero resulta que esas normas, esa enseñanza, es lo que va a conducir a la vida. Porque donde no hay normas, no hay orden. Y si no hay orden, pues obviamente va a haber una anarquía y no va a llegar a ninguna parte. Se va a perder la vida, se va a perder todo. Entonces, mire que aquí nuevamente está relacionado la vida, la luz y dice el camino. Ahora, en el capítulo 15 de Proverbios, el versículo 24 dice: el camino de la vida, nuevamente el camino de la vida, términos singulares, artículos singulares, dice: es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol abajo. Porque el camino de la vida, ¿a dónde termina? En la gloria eterna, arriba, en la patria celestial. Eso es lo que Cristo quiso enseñarles. En el versículo 1 dice: tened fe en Dios, tened fe en mí, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, arriba, en la casa de mi Padre. Ahora, miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 20. Dice la palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El Hijo de Dios ha venido. Bueno, dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esta carta de Primera de Juan, como la carta del apóstol Pablo a los colosenses, son cartas que fueron escritas con una motivación, y era defender esa concepción doctrinal de que Cristo es Dios y que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los gnósticos estaban acechando la iglesia, los recién convertidos, porque para ellos les es totalmente incomprensible que un Dios se muera, o que un hombre sea Dios. O es hombre o es Dios.
Pero un Dios encarnado es imposible. Entonces, tanto Colosenses como Primera de Juan, su contenido habla mucho acerca de la deidad de Cristo. Por eso Colosenses dice que en él habita corporalmente toda la deidad. Bueno, diciendo, es que Cristo, aunque ustedes lo vieron andando como hombre, pero él es Dios. Lo que pasa es que no está actuando como Dios porque está en una misión, pero él como persona es Dios. Entonces aquí dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Aquí está haciendo referencia a que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué en dos veces utiliza verdadero? Y aquí luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque, ¿qué había enseñado Cristo en San Juan? Cristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dando a entender con esto, y para eso quiero llevarlos un momentico, que regresemos ahí a San Juan capítulo 14, que fue donde empezamos, porque precisamente esta dualidad de conceptos que no se puede soslayar ni unificar de una manera pues como irreverente, porque la palabra no es para manipulación, es para aplicación. Fue lo que pasó también con los discípulos, porque el Señor les dice, si ustedes me conocen, pues también a mi Padre lo conocen. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y resulta que el Señor lo dijo allá en San Juan capítulo 6, mis palabras son espíritu y son vida. El Señor está hablándole aquí unas verdades profundamente espirituales. Desde que inicia el versículo 1, le dice, tranquilos, no se turben, tranquilos. Y les empieza a hablar de esa gloria, de eso venidero, porque Él ya está entrando en el epílogo de su ministerio terrenal. Ya le faltan minutos prácticamente, llamémoslo así, para que vengan por Él. Y ya empieza la pasión de la crucifixión. Por lo tanto, Él les está revelando. Por eso más adelante dice, ay Señor, ahora entendemos que no nos hablas con alegoría, sino que nos hablas abiertamente. O sea, pero mire de que cuando el Señor empezó a hablarles, ellos estaban como si el Señor les estuviera hablando allá a las multitudes, como en parábolas o no. Y entonces ellos relacionan las palabras de Cristo con el aspecto literal, secular, humano, terrenal. Y eso produce que uno de los que eran un poquito así como incrédulos, eran muy calculadores, muy racionales, como en el caso como era Felipe, él hace una pregunta temeraria, que el Señor con un amor pastoral le respondió y le refutó. Porque Felipe le dice, muéstranos el Padre. Muéstranos el Padre y nos basta. Mire que Felipe está utilizando el artículo singular. Felipe está diciendo, Señor, así como tú te nos has presentado a nosotros, así como tú te revelaste a Jacobo, a Pedro y a Juan en el monte de la transfiguración, como usted es Dios, muéstranos de la misma manera. Queremos ver en visión, pero muéstranos el Padre. Lo queremos ver, porque usted dice que ya lo hemos visto, pero yo no lo he visto. Yo no lo he visto. O sea, Felipe no entendió lo que el Señor les estaba queriendo decir cuando les dijo, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ustedes, y sabéis a dónde voy, y si sabéis el camino. O sea, se suponía que para ese momento ya los discípulos habían entendido a cabalidad las enseñanzas que el Señor les había transmitido. Pero esto da pie de que no estaban claros. Y entonces el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mire que el Señor dice, hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y luego dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al Padre, no el Padre. Mire que el Señor le responde como corresponde, mas no le responde a la vanidad que está queriendo saber Felipe.
El Señor le responde a la inquietud, pero no le suple la vanidad. Ahora, ¿por qué? Porque le dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Cristo está diciendo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero la pregunta de Felipe es, muéstranos Él. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, he visto al Padre, es lo que luego dice. Y le leo. Mire lo que otra pregunta le hace Cristo. Dice, ¿no crees que yo soy en Él? En Él y el Padre en. Aquí nuevamente juega un papel importante este término en, que es un término posicional. Cristo no dijo, ¿no crees que yo soy el Padre y que el Padre soy yo? Si Cristo hubiera dicho eso, entonces la doctrina de la Trinidad sería una herejía. Pero Cristo está diciendo, Felipe, lo que yo te estoy queriendo dar a entender es que de la misma esencia que es el Padre, yo soy. Y que yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vine a enseñar mi doctrina, yo no vine a hablar mis palabras, sino las que el Padre me dio que hablase. Y yo no hice las obras que yo quise. Esto, mire claramente lo que dice el Señor, el Hijo del Dios viviente. Porque el Señor dijo que Él no hizo las obras que Él quiso. O sea, Él no a todas las personas sanó, ni Él tampoco limpió a todos los leprosos que hubo en esos tiempos, ni sanó a todos los ciegos, ni resucitó a todos los muertos. No. Ni tampoco todas las personas se convirtieron, ni siquiera con el mismo Cristo. ¿Por qué muchas personas en este tiempo, esos falsos apóstoles, pretenden manipular el poder de Dios como si fueran superiores al Hijo de Dios? Como si el Padre, las operaciones del Padre, los dones del Espíritu y los ministerios de Cristo estuviesen a merced de orden suya. No. Cristo no está dando una enseñanza aquí de sometimiento. Él le dice, es que yo no hice lo que yo quise, yo hice lo que el Padre. Por eso le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Por qué? ¿Por qué mora en mí? ¿Acaso Cristo no mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo? ¿Acaso el Padre, el amor del Padre no ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo? Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón por el Espíritu, y como dice también la palabra, por la fe, mora Dios. ¿Y quién es Dios? La divina Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso allá una doxología del apóstol Pablo en los Corintios dice, y el amor del Padre y la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Por qué? Porque cada una de las divinas personas cumple una función en nosotros y en la creación. Entonces, el Señor le está diciendo, Felipe, yo no te puedo presentar la figura del Padre, porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. La imagen de ese Dios invisible soy yo. ¿Y cómo? Pues yo simplemente estoy sometido a la voluntad de mi Padre. Y por eso dice el versículo 11, creer que yo soy en el Padre. Vuelve a aparecer aquí el término en que precede a Él. Si ese término en que significa posición, porque es lo mismo que decir, de modo que si alguno está en Cristo, ¿ahora nosotros somos Cristo? No, yo no soy Cristo. Usted, amado hermano, no es Cristo. Pero estamos en Cristo y por estar en Cristo somos salvos. La Biblia dice que Dios nos bendijo en todos los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, ese término posicional es lo que nos hace referencia de estar en un lugar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Cristo no dijo, Felipe, créeme que yo soy el Padre. Nunca dijo eso. Y así se le quiera tratar de manipular y manosear la palabra, se acarrea una maldición.
Que la Biblia dice que el que le añade, Dios le añade las plagas, los juicios. Y el que le quite, pues Dios lo quita del libro de la vida. O sea, está perdido. Está perdido. Hay que aceptar la palabra como es. Cristo es en el Padre y el Padre en mí. Dice, de otra manera, creer por las mismas obras. Es decir, lo que Cristo hizo da testimonio del Padre. Si usted quiere conocer al Padre, pues simplemente mire cómo actúa el Hijo. Es como lo que dijo el Señor. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo que su señor. Entonces, se supone que un buen discípulo termina haciendo las mismas cosas que el Padre. Y por eso es que hay muchas, aún en el aspecto ministerial, cuando una persona se forma bajo la sombra de un ministerio, aunque tiene su particularidad, su propio ministerio, pero tiene muchas formas similares a su maestro. Y dice, ay, mire, predica igual que el pastor de él. Mire, ministra igual que el pastor de él. Mire, utiliza los mismos gestos que el pastor de él. ¿Por qué la persona dice eso? Porque está viendo en ese discípulo una imagen del maestro. ¿Pero acaso el discípulo es el maestro? No, de ninguna manera. Pero está testificando con sus obras que viene de él. Entonces Cristo está aclarando que las obras testifican de que Él es en el Padre. Y eso a lo largo del Nuevo Testamento se aclara muy bien. Por eso Cristo dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Nadie puede acercarse al Padre si no es por Él. Porque si Cristo fuera el mismo Padre, diría, nadie viene a mí sino por mí. Y desde el punto de vista solamente gramatical, sería un total error. Y el Señor es la verdad. Ahora, permítame continuar. El último yo soy de Cristo. En el Evangelio según San Juan. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. San Juan capítulo 11, versículo 23. Dice, el 25 dice exactamente. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Qué palabra más preciosa. El Señor le dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que no morirás eternamente? Gloria al Señor. Ahora bien, aquí, amados hermanos, encontramos que Cristo, a lo largo de esto yo soy, se nos presentó como yo soy la luz del mundo, que nos habla de dirección. Yo soy el pan de vida, que nos habla del sustento. Yo soy la vid verdadera, que nos habla de la relación inherente que debe haber entre la iglesia, Cristo y el Padre y el Espíritu Santo. Yo soy la puerta de las ovejas, que nos habla de ese cambio, porque el que por mí entrare será salvo y hallará pasto. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida por las ovejas, que nos habla de cuidado. El Señor tiene cuidado de nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto nos habla de seguridad. Que si usted está en Cristo, no vamos a terminar. Él es el que nos va a entrar al Padre. El Espíritu Santo lleva al pecador a Cristo para que lo perdone. Y Cristo lleva a ese convertido, a ese creyente, al Padre para que sea amado y sea hijo adoptivo. Ahora bien, Cristo también es la resurrección y la vida. Y esto nos habla de que Cristo ofrece la regeneración. ¿Por qué regeneración? Porque la primera creación fue viciada por causa del pecado. Ahora, ¿qué significa resurrección? Resurrección significa pararse de nuevo, recuperar la verdad espiritual. Por eso le hice la pregunta, tal como está en la Biblia. Si usted y yo creemos en Cristo, ¿creemos que no vamos a morir eternamente? Ahora, el que no es de Dios dirá, ya están locos, vea. Yo veo los evangélicos que se mueren. Claro que sí. Dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, de la manera que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Sí, Señor. Todos nosotros nos vamos a morir, excepto los que el Señor lleve en el rapto. Los que somos cristianos, moriremos y disfrutaremos de la vida eterna. Pero todos aquellos que mueran sin Cristo, morirán también, pero irán a la condenación eterna.
Entonces, aquí hace referencia a la vida eterna. El que muere sin Cristo sigue en muerte eterna. No será destruido. Dice que su llama nunca se apaga y su gusano nunca muere, sino que vive por los siglos de los siglos en un lloro y crujir de dientes, o sea, en un lugar de tormento. Mientras que el que cree en Cristo le espera un lugar de remanso, de gozo, de paz. Como dice ahí, delicias a su diestra, ahora y para siempre. Entonces, esta resurrección nos habla tanto de, como dice Efesios 2:1, y nosotros estando muertos en delitos y pecados, Él nos salvó de esa primera. Pero también hace referencia a aquellos que un día estuvieron vivos, caminaron con Cristo, pero se apartaron del Señor y fueron a parar en la compañía de los muertos y hoy están muertos. Aunque sigan comiendo, aunque se sigan riendo, están muertos espiritualmente, muertos. Aunque se echen la mejor colonia, el pecado hiede. Para usted, Cristo todavía le ofrece oportunidad porque Él es la resurrección y la vida. Este aspecto también era muy conocido entre los judíos. En el libro de Génesis capítulo 45, el versículo 27, nos habla aquí de Jacob, dice: y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Se acuerdan, amados hermanos, los lectores de la palabra? Que Jacob, cuando recibió la noticia, él dijo que iba a hacer descender sus canas al Seol, porque había perdido al hijo que más quería, y que si se llevaban a Benjamín, pues iba a perder al otro, de la mujer con la cual él más quiso. Entonces, mire que él duró mucho tiempo en amargura, sin esperanza, sostenido en la misericordia de Dios. Pero cuando recibió la noticia, tu hijo vive y ahora es una autoridad en Egipto y mandó para que te lleve porque te va a sustentar, su espíritu revivió, su aliento retomó, se levantó y volvió a gozarse, se le volvieron a alumbrar sus ojos, volvió a tener esa esperanza de vida. Porque hay personas que aunque vivan, no tienen ánimo de vivir, no tienen una motivación de vivir, pero Cristo te la ofrece. Cuando una persona se enamora de Cristo, esa sombra de tiniebla, esa sombra de muerte, esa desaparición que estaba sobre usted, se va. ¿Por qué? Porque viene el aliento de vida que ofrece Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida. Ahora, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 22, encontramos el caso de Elías. Dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. En el Antiguo Testamento encontramos casos en que se resucitaron personas. Tanto Elías como Eliseo vieron ese milagro, porque Dios es el mismo. Señor resucita. Pero me llama más la atención esta expresión de este hombre de Dios, Job, que quedó aquí plasmado en el capítulo 19, el versículo 25. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Está haciendo referencia, Job está testificando que el Redentor de las almas iba a morir, pero que iba a resucitar, que se iba a levantar del polvo. Y por eso él dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, él está diciendo: y yo sé que también voy a resucitar, y yo sé que voy a salir de aquí. Por eso él dijo en otro pasaje: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Por qué esperaba tan confiadamente Job? Porque él sabía que había resurrección. Él sabía que había esperanza. Ahora, la resurrección es uno de los principales baluartes del Evangelio. Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Entonces, si solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración, porque entonces no tenemos vida eterna. Entonces, Filipenses capítulo 3, el versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo tenía clara esa esperanza, que así como Cristo murió y resucitó, él iba a morir también. Pero para él el morir era ganancia. Pero él sabía que iba a resucitar un día. Él tenía clara esa convicción, que Cristo es la resurrección. Por eso dice, y el poder de su resurrección. Ahora, cuando les hablo de regeneración, que también habla de recuperar esa verdad espiritual, miren lo que dice Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el Señor a toda persona que toma, la transforma y la empieza a rehacer, a regenerar. Por eso dice Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Hay personas que utilizan este pasaje para justificar actos pecaminosos, como el adulterio. Pero precisamente la esencia de ese texto, lo que está diciendo es, eso que se practicaba en la vida vieja, ahora no. Ahora nosotros andamos a la luz de Dios. ¿Cómo se va a probar que se justifique un adulterio o una fornicación escondidos en que estamos bajo la gracia de Cristo? De ninguna manera. ¿Cómo se va a justificar el homosexualismo, el lesbianismo, la pedofilia y la avaricia y tantas cosas más que se quieren tratar de soslayar con contextos fuera de contexto? No, de ninguna manera. La Biblia dice que hay que adornar la doctrina de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros estemos en vida nueva, porque si Cristo resucitó, es para que usted y yo disfrutemos de esa novedad de vida. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, porque nosotros debemos ser evidencia de la resurrección. Nosotros debemos ser la evidencia de eso yo soy de Cristo. Usted y yo debemos ser evidencia de todos los yo soy que hemos estudiado. Pero mire, terminamos con este. Debemos ser evidencia de la resurrección. Cuando Cristo resucitó y Él iba ascendiendo, dice allá en San Juan capítulo 20, que se le presentó a María y le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Todavía no había recibido el cuerpo glorificado. Pero Cristo, ya resucitado, está reconociendo que Él no es el Padre y que Él no es el Dios. Que Él es Dios, pero está en sometimiento a la voluntad del Padre.